Me llamo Ramírez, tengo 87 años, y hoy deseo relatarles cómo, a través de un trayecto diario de 15 kilómetros que recorrí durante más de 3 décadas, aprendí que la vida, sin importar lo adverso que sea el terreno, siempre encuentra una forma de florecer. Antes de comenzar, les ruego de todo corazón que le den me gusta a este vídeo, se suscriban al canal para no perderse otras historias como la mía, y me dejen saber en los comentarios desde qué lugar del mundo me están viendo, pues me llena de alegría saber que mis palabras pueden llegar a tantos rincones diferentes. Nací en 1938 en San Juan Can, un pequeño pueblo situado en las afueras de Oaxaca, un lugar donde el tiempo parecía transcurrir lentamente, donde las montañas protegían nuestras casas de adobe, y el aroma a tierra húmeda nos daba los buenos días cada mañana. Provenía de una familia humilde, mi padre se dedicaba a cultivar la tierra, y mi madre se entregaba por completo al cuidado de sus 7 hijos, de los cuales yo era la segunda. Desde muy joven aprendí que en nuestra casa, cada uno de nosotros debía aportar su granito de arena. A los 16 años conocí a Roberto, quien cambiaría mi vida. Procedente de Veracruz, Roberto llegó a nuestro humilde pueblo acompañado de su familia, impulsado por la esperanza de un futuro mejor. Era un hombre alto y fornido con la piel morena, marcada por el sol, y una sonrisa que iluminaba su rostro y me dejaba sin aliento. Nuestro primer encuentro fue durante la festividad patronal, cuando me invitó a bailar. Sus ojos negros profundos como la noche me miraron con una intensidad que me sobrecogió, y en ese instante supe que mi corazón ya le pertenecía. Tras un año de noviazgo, decidimos casarnos. Mi madre, con lágrimas en los ojos, lamentaba mi juventud y la poca familiaridad con Roberto, pero yo, completamente enamorada, no escuchaba razones. El día de nuestra boda, el pueblo entero se unió a la celebración. La música y la alegría inundaron cada rincón, y la mesa se llenó de comida abundante. Mi vestido, aunque modesto, me hacía sentir como una reina. Frente a todos, Roberto me prometió cuidarme y construir un hogar lleno de amor y de hijos. Los primeros años de matrimonio fueron un sueño, Roberto con su trabajo arduo en el campo, y yo, dedicándome con esmero a nuestro pequeño hogar. Pronto mis hijos comenzaron a llegar, primero apareció María, seguida por José, luego Lupe y Miguel y finalmente el pequeño Antonio. En total, tuve 5 hijos en un lapso de 6 años. Mi cuerpo cambió, se transformó, mi piel se estiró y mis manos se endurecieron por el trabajo constante, pero mi corazón, en cambio, se expandía con cada nueva vida que traía al mundo. Éramos una familia humilde sin muchas riquezas materiales, pero siempre tuvimos lo esencial, un techo que nos protegía, comida caliente en la mesa y sobre todo, el inmenso amor que nos unía. Roberto, mi esposo, era un hombre bueno en aquellos días. Aunque regresaba del trabajo agotado, siempre encontraba la energía para jugar con los niños, inventarles historias fascinantes antes de dormir y reír con ellos. Me ayudaba a cargar los pesados cántaros de agua desde el pozo y a cortar la leña para la cocina, donde preparábamos los alimentos. Los domingos íbamos todos juntos a la iglesia, y después paseábamos por la plaza principal del pueblo, donde Roberto con frecuencia nos compraba dulces o alguna fruta fresca. Aún recuerdo la alegría que iluminaba los ojos de mis hijos al recibir esos pequeños presentes de su padre. Por las noches, cuando los niños ya dormían profundamente, Roberto y yo nos sentábamos fuera de nuestra modesta casa, bajo el manto estrellado del cielo de Oaxaca, compartiendo nuestra tranquilidad y nuestro amor. En aquellos tiempos de charlas y anhelos compartidos, evocábamos nuestros sueños, una casa más espaciosa, la educación de nuestros hijos y las oportunidades que nosotros, sus padres, no tuvimos. En esos instantes, la fe en nuestro amor era inquebrantable, creíamos que nada podría socavar nuestra unión. Sin embargo, la cruda realidad del campo se imponía, y con cada año transcurrido, Roberto mostraba una creciente frustración. Las cosechas eran impredecibles, la tierra se agotaba y el dinero escaseaba para materializar nuestras aspiraciones. Comenzó a mencionar la posibilidad de emigrar al norte, a los Estados Unidos, donde se rumoreaba que un hombre podía obtener en un día lo que aquí le llevaba un mes ganar. Yo, desesperada, le imploraba que no nos separáramos, que juntos encontraríamos la forma de prosperar. Pero en sus ojos ya se dibujaba una mirada ausente, como si su cuerpo permaneciera a mi lado, pero su mente ya hubiera cruzado la frontera. Todo esto ocurrió por 1963. Observé una transformación en su comportamiento, ya no participaba en los juegos con los niños, sus carcajadas se volvieron silenciosas y, con frecuencia, lo encontraba sumido en la cantina del pueblo bebiendo.
El poco dinero que teníamos producto de nuestro esfuerzo, se esfumaba en alcohol, y cuando le pedía explicaciones, su rostro se oscurecía por la ira. Justificaba su proceder, argumentando que yo no comprendía la presión que sentía por sostener a la familia. En ocasiones la noche se extendía sin su regreso, y cuando volvía a casa, el olor penetrante a tequila me provocaba náuseas. Mi madre me había prevenido sobre la capacidad de cambio de los hombres, sobre cómo el tiempo y las adversidades podían alterar incluso el corazón más puro, pero yo me resistía a creerlo. Me aferraba a la imagen del joven que me había cautivado con su mirada durante nuestro primer baile. Elevaba mis plegarias cada noche rogando por el retorno de ese hombre, anhelando que nuestro amor fuera suficiente para rescatarlo, para salvarnos a todos. Un día soleado de verano, Roberto regresó a casa antes de lo esperado. No presentaba signos de embriaguez, sino una extraña calma. Me comunicó que era necesario que conversáramos. Después de mandar a los niños a jugar afuera, me senté con él en nuestra pequeña mesa de madera, sintiendo la tibieza del sol en la piel. Él tomó mis manos entrelazando nuestros dedos, y me miró fijamente a los ojos, una acción que hacía mucho que no presenciaba. Una oleada de esperanza inundó mi corazón, creyendo que finalmente había reflexionado sobre nuestro matrimonio, y que volvería a ser el hombre del que me había enamorado. Con voz firme pronunció: amor, me voy al norte. Ya está decidido. Me explicó que su primo Francisco le había conseguido trabajo en los campos de fruta de California, un empleo que le permitiría ganar suficiente dinero para enviarnos y asegurar que no nos faltara nada. La noticia cayó sobre mí como un balde de agua helada. A pesar de sus recientes cambios, nunca imaginé que se atrevería a dejarnos. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, y con la voz quebrada, le supliqué que reconsiderara su decisión, rogándole que encontráramos otra solución juntos, pero su resolución era inamovible. Me prometió que sería solo por un año, quizás 2, y que ahorraría lo suficiente para darnos una vida mejor, e incluso para que en un futuro, pudiéramos reunirnos todos en el norte. Esa noche, atormentada por la incertidumbre y la tristeza, no pude conciliar el sueño. Los niños, percibiendo la tensión que flotaba en el ambiente, se mostraban inquietos y nerviosos. Antonio, un niño de apenas 2 años, sollozaba desconsoladamente, como si una premonición oscura le indicara la inminente partida de su padre. Mientras tanto, Roberto durante toda la noche preparaba con meticulosidad su pequeña maleta de cartón, conteniendo los pocos objetos que poseían. En su interior, dobló cuidadosamente sus 2 camisas más elegantes, un solo pantalón, el sombrero que lo protegía del sol abrasador y una fotografía, un recuerdo de su juventud, de los días felices de su matrimonio. Al despuntar el alba, los niños se despertaron temprano, guiados por la intuición de la despedida. Roberto, conmovido, abrazó a cada uno de ellos, instándolos a ser fuertes, a cuidarme y asegurándoles un pronto reencuentro. Les prometió con la voz quebrada, que les enviaría regalos desde el norte, juguetes especiales que no podían permitirse en su situación actual. María, la hija mayor con 9 años a cuestas, se aferró a él en un abrazo desesperado, exigiéndole una promesa de regreso inmediato. Los ojos de Roberto evitaron encontrarse con los míos mientras asentía, resignado, a las palabras de su hija. Al llegar el momento de la despedida, un nudo opresivo se instaló en mi garganta, impidiéndome articular palabra. Me abrazó con fuerza, depositó un beso tierno en mi frente y susurró suavemente en mi oído: volveré por ustedes, te lo prometo. Luego de su bolsillo raído extrajo los pocos pesos que había logrado ahorrar, y me los entregó, apretándolos en mi mano. Esto es para que tengan algo mientras encuentro trabajo y les envío más, me dijo con la voz quebrada. Lo vi alejarse por el polvoriento camino de tierra, su silueta recortada contra el fulgor del sol naciente, la vieja maleta de cartón balanceándose torpemente en su mano. Los niños, con sus pequeños cuerpos llenos de energía, corrieron tras él unos metros, gritando con fervor adiós, y enviándole besos con sus manitas alzadas al cielo. Yo, con Antonio en brazos, permanecí petrificada en el umbral de nuestra humilde casa, incapaz de asimilar que realmente se estaba marchando. El sonido de sus botas, resonando sobre la tierra seca, se desvaneció gradualmente. Cuando desapareció tras la curva del camino, sentí como si una parte esencial de mí se hubiera ido con él. Los niños regresaron a mi lado con sus rostros manchados de polvo y surcados por las lágrimas. Los abracé a todos, estrechándolos con fuerza en un abrazo grupal, y les aseguré que todo estaría bien, aunque un miedo profundo y desconocido se apoderaba de mi corazón.
Esa noche, después de que los niños se durmieron, me senté afuera de la casa, tal como solíamos hacer Roberto y yo, y contemplé las mismas estrellas que habían sido testigos de tantas promesas compartidas. Por primera vez en mi vida, sentí una soledad abrumadora, enfrentando la responsabilidad de alimentar a 5 bocas y un futuro incierto. Las lágrimas rodaban por mis mejillas mientras me preguntaba cómo sobreviviríamos, qué sería de nosotros si Roberto no regresaba, si no cumplía con su palabra. En ese momento, no podía imaginar que ese día, que sentía como el fin de mi mundo, era en realidad el inicio de un viaje que me revelaría una fuerza interior que desconocía tener. Un camino lleno de flores, que surgiría incluso de la tierra más árida, la del abandono y la desesperación. Las primeras semanas tras la partida de Roberto, fueron las más dolorosas y difíciles que había vivido. Cada amanecer, al abrir los ojos, sentía un dolor punzante en el pecho, anticipando la desolación de ver el lado de la cama vacío, una constatación brutal que me recordaba que la ausencia de Roberto no era un mal sueño, sino mi nueva y dolorosa realidad. Los niños, con su inocencia, me bombardeaban con preguntas sobre cuándo regresaría su padre, especialmente el pequeño Antonio, quien, con sus balbuceos, repetía «papá», como un mantra constante. Con los escasos fondos que Roberto me había dejado, la comida apenas nos alcanzaría para un par de semanas. Empecé a racionar los alimentos, priorizando a los niños y limitándome a comer lo mínimo para poder funcionar. Por las noches, cuando el silencio reinaba en la casa y todos dormían, me permitía desahogar mi tristeza en soledad, ahogando mis sollozos en la almohada para no perturbar el sueño de mis hijos. Debía mostrar fortaleza, aunque por dentro me sintiera hecha pedazos. La primera carta de Roberto llegó 3 semanas después de su partida, y al abrirla, con las manos temblorosas y el corazón latiendo con esperanza, anhelaba encontrar palabras de cariño, quizás incluso alguna ayuda económica. Sin embargo, la carta era breve, apenas unas pocas líneas. Tras un viaje sin complicaciones, Roberto se había instalado en California. Compartía una modesta vivienda con su primo y otros trabajadores, donde las jornadas laborales eran extenuantes, aunque la paga era buena. Él había prometido enviar dinero pronto. Sin expresiones de cariño ni preguntas sobre nuestra precaria situación, solo se limitó a la fría promesa de un envío, sin especificar cuándo. Un mes entero transcurrió sin recibir nada. Los vecinos empezaron a cuchichear. En las calles del pueblo, las miradas de lástima me perseguían. «Otra abandonada», murmuraban las mujeres mayores al verme pasar. Me negaba a creer que Roberto fuera como los demás hombres que partían hacia el norte. Lo defendía con firmeza, convencida de que él cumpliría su palabra. Mientras tanto, la situación en casa se volvía desesperada. El dinero escaseaba y me vi obligada a pedir fiado en la tienda del pueblo. Don Melchor, el tendero, me observaba con compasión mientras registraba nuestra deuda en su libreta. «No te preocupes, Esperanza», solía decir. Conocía tu buen historial de pagos, sin embargo, cada semana veía cómo se acumulaban las deudas y la angustia me consumía. Fue María, mi hija mayor, quien me hizo reaccionar una noche, pues había notado que yo casi no comía, guardando la mayor parte de la comida para ellos. Con una madurez que me rompió el corazón, me dijo: «Mamá, si tú te enfermas, ¿quién nos va a cuidar? Tienes que comer también». Sus palabras me impactaron profundamente. Tenía razón, si yo me rendía, si me dejaba vencer por el hambre o la tristeza, mis hijos quedarían completamente desprotegidos. Esa noche tomé una decisión, no podía seguir esperando que Roberto nos sacara adelante, debía encontrar la forma de sustentarnos por mí misma. Pero ¿cómo? Sin estudios, sin experiencia laboral fuera del hogar, y en nuestro pequeño pueblo, las oportunidades para una mujer sola con 5 hijos eran casi nulas. La segunda carta de Roberto llegó casi 2 meses después de su partida, incluyendo esta vez algo de dinero, aunque mucho menos de lo que esperaba. En su carta, Roberto detalló que el costo de la vida en California era mucho más alto de lo que había anticipado, que debía cubrir sus gastos de vivienda y alimentación, y que estaba juntando dinero con la esperanza de reunirnos a todos allá. Aseguraba que enviaría más dinero en el futuro. Sin embargo, el dinero que llegó apenas cubrió una fracción de la deuda que teníamos en la tienda y la compra de algunos alimentos elementales. Don Melchor, el tendero, se mostró amable, pero percibí una sombra de escepticismo en su mirada cuando le aseguré que Roberto enviaría más pronto. Supongo que él, al igual que muchos en el pueblo, ya sospechaba lo que yo me esforzaba por negar. Mientras tanto, desesperada por encontrar una fuente de ingresos, busqué trabajo.
Pregunté en las escasas tiendas del pueblo, ofrecí mis servicios para lavar ropa, limpiar casas, cualquier cosa que me permitiera asegurar algo de comida para mis hijos, pero las respuestas eran siempre las mismas: no había trabajo, y menos aún para una mujer con tantos niños pequeños a su cuidado. Esa tarde, mientras mis pies me llevaban de vuelta a casa, exhausta y desanimada después de otro día inútil en mi búsqueda de empleo, pasé frente al jardín de doña Carmela, una anciana que vivía sola en una modesta casita a las afueras del pueblo. Su jardín era conocido en toda la comarca por la exuberancia y belleza de las flores que cultivaba con esmero. Me detuve absorta en su colorido espectáculo, dejando por un instante que mis preocupaciones se desvanecieran ante la vivacidad de las rosas carmesíes, los imponentes girasoles dorados, las delicadas margaritas blancas, todas ellas brillando con una intensidad que parecía casi irreal en medio de la árida y polvorienta tierra que nos rodeaba. Desde el porche de su casa, doña Carmela me observó y, con una voz amable, me llamó: Esperanza, ven, te invito a un café. Aunque no éramos cercanas, en un pueblo pequeño como el nuestro, todos conocían a todos, y yo sabía quién era ella. Agradecida, me senté a su lado, sintiendo el calor de la taza entre mis manos. Conversamos un poco, aunque en realidad, ella fue quien habló y yo quien escuché atentamente. Me contó sobre su jardín, como lo había iniciado años atrás, tras la muerte de su esposo. Las flores fueron mi salvación, me confesó, cuando creía que ya no tenía motivos para seguir adelante, ellas me dieron un propósito. Mientras la escuchaba atentamente, una idea comenzó a tomar forma en mi mente. Sin dudarlo, le pregunté a doña Carmela sobre las flores, sobre cómo las cultivaba y dónde conseguía las semillas. Con una paciencia admirable, ella me explicó cada detalle, mostrándome con orgullo sus diversas plantas y enseñándome los cuidados necesarios para su crecimiento. Al despedirme con una sonrisa cálida, me regaló un pequeño y delicado ramo de flores y un puñado de semillas, animándome a iniciar mi propio jardín, me relató con emoción. Esa noche, después de haber arropado a los niños y asegurar su descanso, contemplé las flores y las semillas a la tenue luz de una vela. Reflexioné sobre doña Carmela, sobre cómo había encontrado un nuevo aliento a la vida después del doloroso fallecimiento de su esposo. ¿Podría yo también encontrar una solución a nuestra difícil situación a través de las flores? La idea, aunque parecida descabellada, era en esencia simple: cultivaría flores y las vendería en Guajuapan de León, la ciudad más cercana, situada a unos 15 kilómetros de nuestro pueblo. Allí había un mercado concurrido, a veces recibíamos turistas y, en general, había gente con recursos que podría estar interesada en comprar flores hermosas para adornar sus hogares o para regalar. Al día siguiente, sin perder un instante, me puse manos a la obra y comencé a preparar un pequeño terreno detrás de nuestra casa. Ante la falta de herramientas adecuadas, utilicé un simple palo para remover la tierra endurecida y mis manos desnudas para arrancar las molestas malas hierbas. Mis hijos mayores, llenos de ilusión ante la posibilidad de tener un jardín como el de la vecina, doña Carmela, colaboraron con entusiasmo. Trabajamos sin descanso bajo el sol abrasador de Oaxaca durante toda la jornada, y al final, logramos preparar un pequeño terreno listo para la siembra. Esa misma noche plantamos las semillas que doña Carmela, con su generosidad habitual, me había regalado. No eran muchas, pero representaban un inicio prometedor. Mientras cubría cuidadosamente las semillas con tierra, expliqué a mis hijos que este nuevo jardín sería nuestro sustento, nuestra forma de sobrevivir hasta el regreso de su padre. Ellos, con la seriedad que solo los niños obligados a madurar pueden tener, asintieron en silencio, comprendiendo quizás más de lo que su corta edad les permitía. Las semanas siguientes fueron de espera ansiosa, regando el pequeño jardín cada mañana y vigilando constantemente para evitar que las cabras o gallinas del vecindario se comieran nuestras valiosas plantas. Mientras tanto, nuestra vida continuó marcada por la escasez, estirando nuestros recursos hasta el límite de nuestra resistencia. Recibí otra carta de Roberto, pero esta vez no había dinero, solo justificaciones sobre sus contratiempos imprevistos, gastos excesivos y renovadas promesas de ayuda que sonaban cada vez más falsas. Un día, con gran alegría, vi el primer brote emergiendo tímidamente de la tierra. Llamé a mis hijos para que lo vieran, y todos nos arrodillamos alrededor de esa pequeña promesa verde. «¿Ves, mamá?», dijo José, mi segundo hijo, con entusiasmo. «Está funcionando. Las flores van a crecer y nosotros también». Pasaron las semanas y nuestro pequeño jardín comenzó a florecer. No era mucho, apenas unas cuantas docenas de flores,
pero cada una de ellas representaba esperanza para nosotros. El día que decidí que estaban listas para ser cortadas y vendidas, sentí una mezcla de emoción y temor. ¿Quién le compraría flores a una mujer desesperada del campo? Y pensando en cómo ir a Huahuapan con mis 5 hijos pequeños, decidí que María, de 9 años, y José, de 8, se quedarían cuidando a los más pequeños. Lupe, de 6 años, Miguel, de 4, y el pequeño Antonio, que apenas tenía 2 años, estarían mucho mejor resguardados en el interior de la casa que expuestos a caminar durante horas bajo el sol abrasador. Antes de partir, les había dejado comida ya lista y les hice prometer solemnemente que no abrirían la puerta ni saldrían de la casa hasta mi regreso. Aprovechando la frescura del amanecer, cuando las flores aún conservaban el rocío nocturno, las corté y con sumo cuidado, las envolví en hojas de plátano que habíamos guardado, formando pequeños y delicados ramos. Con el corazón palpitante de preocupación, me despedí de mis hijos y emprendí la larga y difícil caminata hacia Huahuapan. El camino, serpenteante y polvoriento, ascendía y descendía por las colinas bajo un sol implacable. Al no tener sombrero, cubrí mi cabeza con mi rebozo para protegerme del calor. Mis viejas sandalias de plástico, ya desgastadas, me causaban dolor en los pies a cada paso, pero continué adelante, aferrando mis valiosos ramos como si fueran tesoros. Después de más de 3 agotadoras horas de viaje, finalmente llegué a Huahuapan. Cuando por fin puse un pie en la ciudad, mis pies sangraban y mi garganta ardía de sed, como si fuera papel reseco. El mercado se extendía ante mí, un torbellino de colores vibrantes, aromas intensos y sonidos atronadores que contrastaban brutalmente con la calma de mi aldea. Aturdida, no sabía dónde situarme, cómo presentar mis flores. Con paso vacilante me adentré entre los puestos, buscando un rincón donde pudiera establecerme sin estorbar a los comerciantes ya afincados. Después de un rato descubrí un pequeño espacio junto a la entrada. Allí me planté con los ramos en las manos, sin saber qué hacer. Flores, señora, flores frescas del campo, intenté anunciar, pero mi voz, extraña e insegura, apenas se escuchaba. La gente pasaba de largo, absorta en sus compras, sin siquiera dirigirme una mirada. Durante la primera hora, nadie se detuvo. El peso de los ramos empezaba a cansar mis brazos y la idea de regresar a casa con las manos vacías me oprimía la garganta. De repente una mujer mayor se detuvo frente a mí. Me observó fijamente, luego miró mis flores y después de nuevo a mí. ¿Cuánto vale un ramo, hija?, preguntó con una sonrisa amable. En ese instante me di cuenta de que no había pensado en el precio. Ofrecí un precio, la mitad de lo que había notado que solicitaban en otros puestos de flores. Ella, con una sonrisa amable, extrajo el dinero de su bolso y seleccionó uno de mis ramos. Son hermosas, comentó, antes de alejarse. Esa primera ganancia, obtenida con mi propio esfuerzo, me inundó de una emoción inexplicable. Era una suma pequeña, ridículamente insignificante en comparación con nuestras necesidades, pero era mía. La había ganado yo misma, sin depender de la generosidad de nadie ni de las promesas rotas de Roberto. Durante el resto del día, logré vender la mitad de mis ramos. Aunque no era una fortuna, fue suficiente para adquirir maíz, frijoles y algunas frutas para los niños. Antes de iniciar el regreso a casa, invertí una parte de las ganancias en un pequeño surtido de semillas variadas. Si iba a hacer de esto nuestro sustento, necesitaba expandir mi oferta, tener más tipos de flores. El camino de vuelta se hizo aún más arduo. Mis pies, ya doloridos, se quejaban a cada paso, y el sol de la tarde, implacable, me golpeaba sin piedad. Pero en lo más profundo de mi ser, algo nuevo había nacido, una diminuta chispa de esperanza que no sentía desde la partida de Roberto. Sabía que era posible, que podíamos sobrevivir sin él. Al llegar a casa, mis hijos corrieron a recibirme ansiosos. Les mostré el dinero que había ganado con mi trabajo y la comida que había logrado comprar. Sus ojos se iluminaron al ver las frutas, un verdadero lujo que no habíamos probado en semanas. «¿Ves, mamá?», exclamó María mientras disfrutaba de una jugosa naranja. «Te dije que todo saldría bien». Esa noche, después de que los niños se durmieran, me senté fuera de la casa, como solía hacer con Roberto. Contemplé las estrellas y por primera vez desde su ausencia, no sentí el impulso de llorar. En cambio, mi mente se enfocó en planificar, calcularía la cantidad de flores necesarias para asegurar una cosecha constante, buscaría maneras de hacer el viaje menos extenuante y, con suerte, ahorraría para comprar un burro en el futuro, o tal vez,
Conseguir uno prestado de algún vecino a cambio de flores o trabajo. Bajo la pálida luz de la luna, contemplando mi pequeño jardín, comprendí que había dado el primer paso en un viaje extenso e inesperado, uno que no había elegido pero que debía emprender por el futuro de mis hijos. Era una ruta de 15 kilómetros que pronto se convertiría en mi rutina diaria, un camino donde las flores brotarían incluso en la tierra más árida, la del abandono y la desesperación. En ese instante ignoraba la profunda transformación que ese trayecto produciría en mí, como esos 15 kilómetros recorridos día tras día, bajo el sol y la lluvia, me enseñarían sobre la resistencia, la perseverancia y, finalmente, sobre mi propia fortaleza. Después de la primera venta exitosa, los meses siguientes adoptaron un ritmo de vida completamente nuevo. Cada 3 días, antes de que el sol despuntara sobre las montañas, me levantaba silenciosamente para no despertar a los niños, cortaba las flores frescas, las envolvía con cuidado y comenzaba el largo viaje a Guajuapán, recorriendo 15 kilómetros de ida y 15 de vuelta, llevando el peso de los ramos al ir y el de la comida al regresar. Mi pequeño jardín, que al principio era modesto, pronto floreció exuberantemente. Las semillas que había adquirido, incluyendo margaritas radiantes y girasoles altos, dieron paso a una variedad aún mayor, claveles perfumados, delicadas flores de no me olvides y pequeñas rosas silvestres de colores vibrantes. Esta explosión de color transformó el terreno árido detrás de nuestra casa, creando un oasis de vida en medio del paisaje ocre y polvoriento de Oaxaca. Mis hijos, con entusiasmo, aprendieron a ayudarme rápidamente. María y José se encargaban de regar las plantas temprano, aprovechando la frescura de la mañana. Al caer la tarde, cuando el sol ya no era tan intenso, Lupe, con sus dedos hábiles y pequeños, aprendía a separar cuidadosamente las semillas para la siembra, clasificándolas según su tipo. Incluso Miguel, con tan solo 4 años, participaba arrancando las malas hierbas, aunque a veces confundía las plantas y debíamos replantar. Antonio, siendo aún muy pequeño, no participaba activamente en el cuidado del jardín, pero sus risas alegres, mientras jugaba entre las flores, llenaban de alegría a todos. Mientras tanto, las cartas de Roberto, que antes eran frecuentes, se volvieron cada vez más escasas. El dinero que enviaba, cuando llegaba, era tan poco que apenas lograba aliviar nuestras penurias diarias. Las promesas de su regreso o de que nos reuniríamos con él se habían vuelto falsas, como monedas sin valor que ya nadie podía creer. Una noche, después de un día agotador en el mercado, donde una tormenta inesperada me obligó a malvender mis flores, encontré a María sollozando en silencio en su humilde cama. Me senté a su lado, acariciando su cabello. «¿Qué te pasa, mi niña?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Papá no va a volver, ¿verdad, mamá?». Esa pregunta directa y sin rodeos me impactó con la fuerza de un golpe. Había evitado enfrentar esa posibilidad, aferrada a la esperanza como un náufrago a una tabla. Quise mentirle, asegurar que volvería, que solo trabajaba duro para darnos un futuro mejor. Pero esos ojos, tan idénticos a los míos, exigían la verdad. Y sinceramente yo también empezaba a cuestionar todo. Tras una larga pausa le respondí a María: «No lo sé, mi amor, no tengo la respuesta. Pero de algo estoy segura, nosotros vamos a estar bien, independientemente de él. Mira todas esas flores que hemos cuidado con tanto esmero, son como nosotros, fuertes y hermosas, a pesar de la tierra árida, a pesar del sol implacable, seguimos creciendo y sobreviviendo». María me abrazó con fuerza, sus lágrimas humedeciendo mi vieja blusa. «Te prometo que nunca te dejaré sola, mamá, nunca seré como él», me aseguró. Esa noche mis lágrimas no fueron por Roberto. Lloré por mi pequeña María, de apenas 9 años, que ya comprendía el significado del abandono y la responsabilidad. Lloré por la infancia que le estábamos arrebatando a ella y a sus hermanos. A la mañana siguiente decidí ampliar nuestro jardín. Necesitábamos más flores, más variedad y con ello más ingresos. Con la colaboración de los vecinos, que gradualmente habían transformado su compasión en un respetuoso silencio ante mi perseverancia, despejamos una extensión de tierra más grande detrás de nuestra casa. El anciano don Tomás, quien habitaba solo en una humilde casa, me facilitó herramientas útiles y me instruyó pacientemente en las técnicas para labrar la tierra de manera óptima. Su esposa, doña Lola, me obsequió semillas provenientes de sus propias plantas y me enseñó el arte de elaborar abono orgánico, con el fin de fortalecer el crecimiento de las flores. La labor resultaba extenuante.
Mis manos, que antes eran delicadas, se cubrieron de callosidades y pequeñas cicatrices. Mi piel, ya morena, se oscureció aún más bajo el inclemente sol. Mis pies desarrollaron durezas a causa de caminar descalza o con sandalias desgastadas por los caminos rocosos. Sin embargo, cada dolor físico me recordaba que estaba viva, que estaba luchando, y que no me había dado por vencida. En el mercado mi presencia comenzó a ser habitual y me conocían como la señora de las flores. Mis ramos, cuidadosamente arreglados y siempre frescos, empezaron a atraer a clientes fieles. La propietaria de un pequeño hotel me encargaba flores semanalmente para decorar las habitaciones. El panadero, por su parte, compraba un ramo cada vez que me encontraba, argumentando que el aroma de las flores armonizaba a la perfección con el olor del pan recién horneado. Con el tiempo me convertí en una negociadora más hábil. Dejé de aceptar la primera oferta que me hacían, reconociendo el valor de mi trabajo, el tiempo dedicado y la singular belleza de mis flores, cultivadas con esmero. Aún recuerdo vívidamente la primera vez que me atreví a rechazar una oferta por considerarla demasiado baja. La señora, sorprendida, me dirigió una mirada incrédula. No estaba acostumbrada a que una mujer como yo, aparentemente necesitada, se negara a vender. Pero me mantuve firme y al final aceptó mi precio. Esa pequeña victoria me infundió una confianza que nunca antes había experimentado. A menudo, de regreso a casa, con el sol tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados al ocultarse tras las montañas, me detenía un instante sola en el camino, con los pies adoloridos y mi rebozo repleto de alimentos comprados con el sudor de mi frente. En esos momentos experimentaba una extraña paz. No era felicidad, aún no, pero sí algo parecido, la satisfacción de saber que mis hijos no pasarían hambre esa noche, gracias a mi esfuerzo y perseverancia. Para finales de diciembre de 1963, casi 6 meses después de la partida de Roberto, la situación en nuestra casa había dado un giro sorprendente. Atrás quedaron los días de hambre, pues ahora teníamos comida suficiente. Los niños vestían con ropa limpia, aunque con remiendos, y gracias a mis esfuerzos, pude comprarles cuadernos y lápices para que María y José pudieran asistir a la escuela del pueblo, un privilegio que Lupe empezaría a disfrutar el año siguiente. Sentía un orgullo inmenso al saber que mis hijos tenían acceso a la educación, algo que muchos niños de nuestra comunidad no podían tener. Un día, mientras vendía mis flores frescas en el mercado improvisado, una mujer vestida con ropas finas y que hablaba de forma diferente a la gente de Huahuapan, se detuvo frente a mi puesto. Se presentó como Isabel, la propietaria de una florería en la ciudad de Oaxaca. Con una mirada experta examinó mis ramos y exclamó: «Tus flores son extraordinarias, tienen una frescura y un color que no se encuentran en las flores cultivadas comercialmente. ¿Cómo logras ese tono tan intenso en los girasoles?», a lo que procedí a explicarle mi sencillo método. Con semillas cuidadosamente seleccionadas, nutridas en tierra enriquecida con abono orgánico, regadas con constancia y moderación, y sobre todo con amor, cultivé mis flores. Ella sonrió como si mi cuidado confirmara algo que ya intuía. «Quiero comprar todas tus flores», me propuso. «Podría venir a Huahuapan una vez a la semana y llevármelas para mi tienda en Oaxaca. Te pagaría un precio mejor que el que obtienes aquí, y no tendrías que lidiar con las ventas diarias». Su oferta me dejó atónita, era justo lo que necesitaba. Un ingreso constante, la seguridad de vender toda mi producción y dejar de recorrer kilómetros a diario para vender en el mercado. Pero algo me inquietaba. Finalmente pregunté por qué mis flores y no otras. Respondió sin vacilar: «Porque son auténticas. En mi tienda vendo flores a personas de la ciudad que han olvidado el aroma de la tierra mojada después de la lluvia, como se siente la frescura de la mañana. Tus flores les recuerdan eso». Esa noche, al volver a casa, sentí una extraña combinación de alegría y aprensión, la alegría de la oportunidad que se presentaba y el temor a lo desconocido. Les relaté a mis hijos con detalle la propuesta de Isabel, esa mujer que prometía transformar nuestra rutina diaria. Les expliqué cómo, si aceptábamos, ya no tendríamos que pasar horas en el mercado intentando vender nuestras flores. María, siempre sensata y con los pies en la tierra, interrumpió con preguntas esenciales: ¿cuánto dinero nos daría realmente? ¿Cómo podríamos estar seguros de que cumpliría su promesa? ¿Y si dejamos de vender en el mercado y luego ella decide no comprar más nuestras flores? Sus preocupaciones me parecieron completamente lógicas y me hicieron darme cuenta de que necesitaba negociar una mejor condición.
A la semana siguiente, tal como había prometido, Isabel regresó y entonces le presenté mi contrapropuesta: le vendería la mitad de mis flores a un precio acordado previamente, mientras que la otra mitad las seguiría vendiendo en el mercado, al menos por el momento. Le propuse también que si todo marchaba bien, en el futuro podríamos aumentar la cantidad de flores que le vendíamos. Ella aceptó de inmediato y así comenzó una relación comercial que con el tiempo cambiaría radicalmente el destino de nuestras vidas y el de nuestra familia. Gracias al dinero adicional que me proporcionaba Isabel, pude adquirir más semillas de las que hubiera sido posible, lo que me permitió ampliar considerablemente la superficie de mi jardín. Además, pude contratar de forma esporádica a don Tomás, un hombre de la comunidad, para que me ayudara con las labores más pesadas y que requerían mayor esfuerzo físico. Pero lo más importante de todo fue que con ese dinero compré un burro. Le pusimos por nombre Valiente y se convirtió en un miembro fundamental de nuestra pequeña empresa familiar. Ya no tenía que cargar los pesados ramos de flores sobre mi espalda durante horas para llevarlos a vender. Ahora Valiente transportaba las flores hasta Huajuapan, y de regreso traía los alimentos y todos los suministros que necesitábamos. El viaje seguía siendo largo, pero ahora era infinitamente menos agotador. Al llegar la época de Navidad, habíamos conseguido ahorrar lo suficiente como para hacer algunas mejoras en nuestra casa: un nuevo techo que ya no dejaba pasar el agua cuando llovía, una estufa de leña mucho más eficiente que la que teníamos antes, y petates nuevos para todos. Incluso los niños recibieron pequeños regalos: muñecas de trapo para las niñas y trompos de madera para los niños. Esa noche, reunidos alrededor de nuestra mesa, sencilla pero generosa en comida por primera vez en mucho tiempo, María, con su mirada profunda, me preguntó si Roberto, su padre, me hacía falta. La pregunta me tomó desprevenida. Había estado tan centrada en la supervivencia, en construir este nuevo hogar para nosotros, que apenas me había detenido a pensar en él. A veces sí, respondí sinceramente. Extraño al hombre que conocí, al que me llevó a bailar en la verbena, al que me juró que siempre nos protegería. Pero ese hombre ya no está, o quizás nunca fue real, solo existió en mi memoria. José, siempre anhelando a su padre, interrumpió con voz temblorosa: ¿crees que algún día regresará? No lo sé, hijo, respondí acariciando su cabello, pero lo que sí sé es que no lo necesitamos para ser felices ni para seguir adelante. Mira todo lo que hemos construido juntos, con nuestras propias manos. Esa noche, tras acostar a los niños, salí al jardín, bañando mis ojos en la luz plateada de la luna. Las flores, cerradas y serenas, aguardaban el amanecer, semejantes a mis hijos, descansando en un sueño apacible. Ese año 1963 había estado marcado por transformaciones profundas, cargado de sufrimiento, pero también de revelaciones. Había aprendido que incluso la tierra más yerma puede dar las flores más bellas si se dedica amor y esfuerzo. Y lo más importante, descubrí una fortaleza interior que desconocía: la capacidad de soportar no solo el peso de flores durante kilómetros, sino también la responsabilidad de 5 vidas, el futuro de 5 niños que dependían enteramente de mí. La noche de diciembre, las estrellas resplandecían con fuerza. Mirándolas, no supliqué el regreso de Roberto como hacía al principio. En cambio, pedí fortaleza para seguir adelante, sabiduría para tomar las decisiones correctas y salud para ver crecer a mis hijos como crecían mis flores, fuertes, hermosos y libres. En ese momento ignoraba que el año siguiente me depararía retos aún mayores, pero también sorpresas gratificantes: que mi camino, ahora adornado con flores, apenas comenzaba a florecer, y que los 15 kilómetros que recorría diariamente se convertirían en el símbolo de mi propia transformación. En 1964, el viento del cambio soplaba con fuerza. Mi negocio de flores, aunque modesto, lograba sustentar a mis 5 hijos con lo esencial, y la caminata de 15 kilómetros se transformó en un ritual que marcaba el ritmo de nuestras vidas. Cada mañana, mucho antes de que el sol asomara por las montañas, me levantaba sigilosamente, la rutina grabada en mi cuerpo: preparar el maíz para las tortillas que los niños comerían, encender el fogón con la leña que José y María habían recolectado, y dejar listos los frijoles que se cocinarían a fuego lento mientras yo estaba fuera, siempre con el burro Valiente esperándome pacientemente en el pequeño cobertizo. Mientras acomodaba las canastas repletas de flores, listándolas para el viaje, sentía la mirada atenta de sus enormes ojos marrones posada en mí. Con la práctica había perfeccionado el arte de distribuir las flores para que resistieran el trayecto, ubicando cuidadosamente cada tipo en su espacio, resguardadas por las grandes hojas verdes de plátano.
El camino hacia Huajuapan se había transformado en mi cómplice silencioso. Conocía cada piedra que salpicaba el camino, cada curva que desafiaba el vehículo, cada árbol que ofrecía una sombra fugaz. En la época de lluvias memorizaba los lugares donde se formaban los charcos más profundos para esquivarlos, y en la sequía reconocía los puntos donde el polvo se alzaba con mayor intensidad, envolviendo todo en una bruma ocre. A menudo, sumida en la soledad de ese trayecto, mis pensamientos se dirigían a Roberto, ya no con la angustia desgarradora de los primeros meses, sino con una melancolía lejana, similar a la que se siente al evocar un sueño que se desvanece al despertar. Sus cartas desde hacía algún tiempo ya no llegaban. La última carta, recibida hacía ya varios meses, solo mencionaba de forma imprecisa problemas laborales, dificultades para ahorrar y excusas que con el tiempo se volvían cada vez más insustanciales. Desde entonces, no había enviado más dinero. Los niños poco a poco habían dejado de preguntar por él con la misma frecuencia. María, con sus 10 años, se había transformado en una especie de segunda madre en el hogar, asumiendo responsabilidades que no le correspondían. José, con 11 años, se había convertido en el hombre de la familia, orgulloso de su edad y de sus pequeños hombros que soportaban cargas demasiado grandes para su corta edad. Lupe, con 7 años, había empezado la escuela y demostraba una inteligencia que me llenaba de orgullo y al mismo tiempo, de preocupación. ¿Cómo podríamos garantizarle la educación que se merecía? Miguel, de 5 años, era la alegría del grupo, siempre sonriente a pesar de las adversidades. Y el pequeño Antonio, que ya tenía 3 años, apenas recordaba a su padre. Para él, nuestra familia siempre había sido así, compuesta solo por nosotros 6 y nuestro jardín de flores. En una mañana de abril, mientras caminaba lentamente por el sendero recuperándome de una enfermedad, una tormenta inesperada estalló. El cielo, que al despertar era de un azul claro y sin nubes, se cubrió de nubarrones oscuros en apenas unos instantes. Las primeras gotas de lluvia, pesadas y gélidas, me azotaron la cara como diminutas pedradas. Busqué desesperadamente refugio bajo un árbol corpulento, pero la tormenta se desató con tal furia que en poco tiempo me encontré completamente empapada, la ropa adherida a mi cuerpo. Valiente, mi caballo relinchaba con nerviosismo, aterrado por los ensordecedores truenos que retumbaban en el cielo. Cuando la lluvia finalmente disminuyó, descubrí la magnitud del desastre. Mis flores, las que tanto cuidado había puesto en cultivar, estaban destrozadas. Las canastas que las contenían volcadas por la fuerza del viento y los hermosos ramos que había preparado con esmero yacían ahora en el barro, aplastados, con sus delicados pétalos esparcidos como lágrimas multicolores sobre el camino. Me senté en una piedra contemplando la devastación, el resultado de días de trabajo perdido, la fuente de ingresos que esperaba obtener ese día completamente arruinada. Isabel, quien era mi principal clienta al comprar la mayor parte de mis flores para su florería en Oaxaca, seguramente estaría esperándome. Me pregunté qué le diría, cómo explicaría la escasez, y cómo podría asegurar la comida para esa noche. Por un instante sentí que las lágrimas amenazaban con desbordarse, fusionándose con las persistentes gotas de lluvia que aún humedecían mi rostro. Sin embargo, me negué a llorar. Mis hijos dependían de mí, y la debilidad no era una opción. Recogí las pocas flores que la tormenta había perdonado, un puñado insuficiente para un ramo decente, y emprendí la caminata hacia el centro de Huajuapan. Isabel me aguardaba en el lugar acostumbrado, en la plaza principal. Noté la decepción en su mirada al mostrarle lo poco que había logrado salvar. Lo siento, le dije, preparándome para su justa molestia. Pero inesperadamente su semblante se suavizó. Tomando mis manos entre las suyas, Isabel me dijo con compasión: «Estás empapada y temblando. Has caminado todo este trayecto bajo la tormenta». Asentí, completamente desconcertada por la ausencia de enfado ante la pérdida de las flores. «Eres la mujer más valiente que he conocido», continuó. «Cualquier otra persona se habría rendido, habría regresado a su hogar, pero tú sigues adelante sin importar los obstáculos». Esa tarde Isabel no solo me pagó por las pocas flores que le ofrecí, sino que también me entregó un extra para que pudiera comprar más semillas, explicó. Además, añadió que tenía una propuesta importante para mí, una que cambiaría el rumbo de nuestras vidas. Isabel quería que cultivara flores específicas para su tienda, variedades que no se encontraban fácilmente en Oaxaca. Me proporcionaría semillas especiales y me enseñaría técnicas para obtener colores y tamaños más impresionantes. A cambio, me aseguraría un precio fijo por toda mi producción, sin importar las fluctuaciones del mercado.
Y lo más importante, añadió, vendré yo misma a buscar las flores a tu pueblo una vez por semana, para que no tengas que hacer este viaje peligroso, especialmente durante la temporada de lluvias. La propuesta laboral representaba un sueño hecho realidad, una fuente de ingresos asegurada, la oportunidad de enfocarme únicamente en el cultivo sin la presión de la venta y, lo más importante, la promesa de pasar más tiempo con mis hijos, reduciendo las largas ausencias semanales. Recuerdo vívidamente la reacción de María esa noche, cuando le conté sobre el acuerdo. Sus ojos, idénticos a los míos, brillaron con una esperanza que raramente dejaba entrever. ¿Significa que estarás más tiempo en casa, mamá?, preguntó, su voz delatando la profunda añoranza por mi presencia. Sí, mi amor, respondí, estrechándola en un abrazo. Estaré más tiempo con ustedes. Seguiré trabajando duro en el jardín, pero sin tener que ausentarme todo el día. Los siguientes meses fueron un periodo de aprendizaje intenso, gracias a Isabel, quien cumplió su promesa trayéndome semillas de flores exóticas que nunca había imaginado, lirios de colores vibrantes, orquídeas que parecían mariposas congeladas y rosas con pétalos tan delicados que se desintegraban al tacto como suspiros efímeros. En ese verano de 1964, no solo aprendí a cultivar las nuevas variedades florales, sino que también me sumergí en el conocimiento de sus particularidades, comprendía las necesidades específicas de cada una, incluyendo el punto preciso en que debían ser cortadas para asegurar su frescura durante el transporte a la ciudad. Mis manos, endurecidas por el trabajo constante en la tierra, desarrollaron una sensibilidad especial, permitiéndome detectar al tacto el momento óptimo de cada flor, si necesitaba más riego o si sufría el ataque de plagas imperceptibles. Mis hijos también se involucraron en este nuevo negocio. María, guiada por los diseños de Isabel, se dedicaba a crear arreglos florales, mientras que José construía pequeños invernaderos con palos y plástico para proteger las flores más delicadas de las tormentas. Incluso Lupe, con su natural meticulosidad, clasificaba las semillas y llevaba un registro detallado de cuáles se adaptaban mejor a nuestro clima. Gracias a los ingresos constantes que recibía de Isabel, pude realizar mejoras importantes en nuestra casa. Reemplazamos el suelo de tierra apisonada con un piso de cemento sólido, instalamos ventanas con marcos de madera en lugar de simples huecos cubiertos con tela, y adquirimos una mesa y sillas de verdad donde los niños podían hacer sus deberes escolares. Sin embargo, el mayor lujo, aquel que me hacía llorar de gratitud por las noches, era poder pasar más tiempo con mis hijos. Ya no me perdía los pequeños momentos de sus vidas, escuchar a Lupe leer sus primeros textos completos, ver a Miguel aprender a silbar, celebrar cuando Antonio finalmente dominó el arte de atarse los zapatos. Un día, mientras trabajábamos todos juntos en el jardín, José me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Mamá, dijo sin levantar la vista de las semillas que estaba plantando, ¿te arrepientes de que papá se haya ido? Me quedé inmóvil con las manos hundidas en la tierra húmeda, y los otros niños detuvieron sus actividades, expectantes ante mi respuesta. Después de reflexionar y sopesar cada palabra, respondí, no me arrepiento de que se haya marchado. Me duele profundamente que él se perdiera el privilegio de presenciar su crecimiento, de admirar a las maravillosas personas en las que se están transformando. Me causa tristeza que ustedes no tengan una figura paterna presente, pero no siento arrepentimiento. Su partida nos impulsó a encontrar una fortaleza que desconocíamos poseer. Contemplé nuestro jardín, que ahora abarcaba mucho más allá del reducido espacio inicial. Se extendían hileras e hileras de flores de incontables colores, prosperando vigorosamente bajo el sol implacable de Oaxaca. A veces, continué, es necesario que la tierra se seque por completo para que descubramos la profundidad con la que podemos excavar en busca de agua. Esa noche, mientras los niños dormían plácidamente, me senté fuera de la casa, tal como solía hacer. El sendero, tantas veces pisado, se extendía frente a mí, reluciente bajo la pálida luz lunar. 15 kilómetros, grabados en mi piel como cicatrices, habían forjado la fuerza de mis piernas y curtido la planta de mis pies. Aunque ya no tuviera que cubrir esa distancia diaria, esos kilómetros seguían siendo parte de mí, pues ese camino no solo me había llevado de mi pueblo a Huajuapan, sino que me había transformado, de una mujer desamparada y llena de desesperación, en una mujer autónoma y resiliente, de alguien que aguardaba ser rescatada por un hombre a alguien que había aprendido a valerse por sí misma y a proteger a sus hijos. La brisa nocturna acariciaba mi rostro, trayendo consigo la dulce fragancia de las flores mezclada con el húmedo aroma de la tierra.
Aspiré hondo permitiendo que ese aire impregnara mis pulmones, recordándome todo lo que habíamos logrado en ese año y medio desde que Roberto nos abandonó. Esa noche las estrellas centelleaban con una intensidad inigualable. Me pregunté si Roberto, en algún lugar de California, observaría el mismo cielo estrellado que yo, si en ese momento pensaría en nosotros, y si lamentaría haber tomado la decisión de irse. Sin embargo, por primera vez, esa reflexión no me provocó la angustia habitual. Era una mera curiosidad, una duda lejana, similar a la que se siente al pensar en un personaje de una historia leída hace mucho. Mientras contemplaba el camino iluminado por la luna, un camino plateado y silencioso, ignoraba por completo que la vida nos deparaba aún muchas sorpresas, que mi camino, aquel que había comenzado como una necesidad vital para sobrevivir, se transformaría en algo mucho más trascendente y que aquellos sacrificios diarios, las extenuantes caminatas bajo el sol abrasador y la lluvia incesante, los pies adoloridos y las manos agrietadas por el trabajo, serían solo el inicio de una historia que ni yo misma podía imaginar. Una historia de renuncias, es cierto, pero también de un florecimiento inesperado. En un remoto pueblo de Oaxaca, una mujer, marcada por el abandono, encontró en el dolor la semilla de la belleza. Esta mujer, resiliente y valiente, no solo transformó su sufrimiento en algo hermoso, sino que también inspiró a toda su comunidad. El camino, antes árido y pedregoso, esos 15 kilómetros que la llevaban al mercado de Huajuapan, se convirtió en un sendero hacia la redención personal y el descubrimiento de una fuerza interior desconocida. Ignorando su futuro impacto, esta mujer, una simple vendedora de flores, se negó a ceder ante la desesperación y el abandono, marcando el inicio de un camino que otras mujeres seguirían. El camino de las flores, lleno de esperanza, se extendía ante ella, y con sus 5 hijos a su lado, recorrió cada paso cultivando la belleza. Los años siguientes transformaron su jardín y con él, la totalidad de sus vidas. Avanzando el año 1965, mi modesto negocio familiar de flores había florecido de maneras que superaban mis expectativas más ambiciosas. Las flores que cultivábamos para Isabel, gracias a su singular belleza y larga duración, se habían ganado renombre en Oaxaca. En su florería las conocían como Flores de Esperanza, un nombre que me llenaba de alegría cada vez que lo oía. Gracias al apoyo incondicional de Isabel y los ingresos regulares que nuestro convenio me proporcionaba, pude ampliar mi jardín, adquiriendo terrenos adyacentes que se encontraban abandonados. Don Tomás, el bondadoso anciano que me había asistido en los inicios, me vendió su parcela a un precio simbólico cuando decidió mudarse con su hija a la ciudad. Tú sabrás hacerla florecer mejor que nadie, me confió el día de la firma, con los ojos humedecidos por una emoción cercana a la paternidad. Aún tengo vívida la memoria del día en que contraté mi primera ayuda externa, Carmela, una mujer de la comunidad, recientemente viuda y madre de 3 pequeños hijos. Un día en la tienda de abarrotes, la observé detenidamente. Carmela estaba allí, frente al mostrador, contando y recontando con ansiedad las escasas monedas que tenía en la mano, visiblemente atormentada por la difícil decisión de qué productos comprar y cuáles dejar. Sus ojos reflejaban una profunda desesperación, la misma que yo había sentido años atrás, ese miedo paralizante ante la incertidumbre del futuro, la angustia de no saber cómo sobrevivir. Esa noche la imagen de Carmela contando las monedas me impidió conciliar el sueño. Las escenas de su sufrimiento se mezclaban con mis propios recuerdos, especialmente con aquel primer día, después de que Roberto se marchara, cuando la pregunta, ¿cómo voy a alimentar a mis hijos?, me atormentaba. A la mañana siguiente decidí buscarla y le ofrecí trabajo en mi jardín. La sorpresa que inundó el rostro de Carmela, cuando le aseguré que le pagaría un salario justo, no una simple limosna, me confirmó que había tomado la decisión correcta. Carmela fue solo la primera. Poco a poco más mujeres del pueblo, mujeres abandonadas, viudas, madres solteras, con historias similares a la mía, todas con ese fuego interior que surge cuando la única opción es ser fuerte, comenzaron a trabajar conmigo. Juntas dedicamos tiempo y esfuerzo a ampliar el jardín, transformándolo gradualmente en un extenso campo de flores, un espectáculo multicolor que se extendía más allá de los límites del pueblo, asemejándose a un arco iris que emergía directamente de la tierra. Al mismo tiempo mis hijos, como las flores que cultivábamos, crecían y se desarrollaban. En 1965 María, con 12 años, ya exhibía un talento notable para los negocios. Era ella quien meticulosamente registraba nuestras siembras y cosechas, calculaba la inversión necesaria en nuevas semillas y negociaba con los proveedores cuando mis obligaciones me impedían hacerlo.
José, con 13 años, se había convertido en un experto en el cuidado de la tierra, demostrando una comprensión innata de las necesidades específicas de cada planta para que floreciera en todo su esplendor. Lupe, de 9 años, había desarrollado un amor inagotable por la lectura, algo que me maravillaba. Cada vez que Isabel, desde la ciudad, nos visitaba, le traía libros que Lupe devoraba en cuestión de días. Su maestra en la escuela me había comentado sobre su talento excepcional, sugiriéndome que consideráramos la posibilidad de enviarla a estudiar a Oaxaca cuando alcanzara la edad adulta. La idea me producía una mezcla de orgullo y miedo, en proporciones similares. Me asaltaba la duda: ¿podría nuestra familia costearse semejante oportunidad? Estaba decidida a tomar la difícil decisión de alejarme de mi hija, con tal de asegurar su porvenir. Miguel, que entonces tenía 7 años, era la personificación de la alegría en el hogar, siempre ideando juegos, riendo sin cesar, hallando motivos de júbilo incluso en los momentos más difíciles. Antonio, con 5 años, demostraba una sensibilidad inusual hacia las flores, se dirigía a ellas como si fueran seres humanos, identificaba cada variedad por su nombre, y se preocupaba si alguna no prosperaba adecuadamente. Nuestra casa también había sufrido transformaciones significativas. Ya no era la humilde choza de antaño, sino una vivienda auténtica, con muros de adobe macizos que conservaban la frescura en verano y el calor en invierno, un techo robusto que resistía las lluvias y habitaciones separadas, ofreciendo a los niños su propio espacio. Pero el cambio más profundo se había operado en mi interior. Ya no era la mujer temerosa y dependiente que había sido tras la partida de Roberto. En el año 1965, personificada, la esperanza se presentaba con la frente alta, estableciendo contacto visual directo y expresándose con una voz nítida y decidida. No abrigaba ilusiones de rescate, ya que había aprendido a ser su propia salvadora y, en el proceso, a ayudar a otras mujeres en su misma situación. Fue entonces cuando sucedió algo completamente inesperado. Una tarde, mientras yo inspeccionaba la cosecha de lirios destinada a un encargo especial de Isabel, observé a un hombre acercándose por el sendero principal. Su manera de caminar me generó una extraña sensación de familiaridad. Mi corazón dio un vuelco al reconocerlo: era Roberto. Lucía más delgado de lo que recordaba, con la piel más oscura, bronceada por el sol de California, y el rostro surcado por arrugas que no estaban presentes cuando se marchó. Vestía ropas gastadas aunque limpias, y en su mano llevaba una pequeña maleta idéntica a la que había portado el día de su partida. Me quedé paralizada entre las flores, sintiendo una simultánea regresión y avance del tiempo. Las mujeres que trabajaban conmigo percibieron mi expresión y siguieron mi mirada. Un silencio pesado e inquietante se extendió por el campo florecido, roto únicamente por el persistente zumbido de las abejas que libaban néctar y el suave murmullo del viento al rozar los delicados pétalos. Roberto se detuvo a escasos metros de mí, visiblemente impactado y desconcertado por el panorama que se desplegaba ante sus ojos. Con una mirada atónita, sus ojos recorrieron la inmensidad del campo sembrado de flores de colores vibrantes, observando a las mujeres que trabajaban afanosamente y la casa transformada que se alzaba en la lejanía. Finalmente su mirada se posó en mí, y en ella pude discernir una combinación de asombro, un ligero rubor de vergüenza y algo más, una emoción que me resultaba difícil de descifrar por completo. Esperanza, pronunció mi nombre sonando extraño y lejano en sus labios, después de tantos años de silencio. Las palabras que había ensayado mentalmente durante años, palabras cargadas de rabia, reproches y el dolor acumulado, se desvanecieron por completo de mi mente. En su lugar, experimenté una extraña sensación de calma y serenidad, una certeza profunda de que su regreso, que alguna vez fue mi anhelo más ferviente, ya no tenía el poder de alterar el curso de la vida que habíamos construido sin su presencia. Roberto, respondí con una voz más firme y decidida de lo que yo misma esperaba. ¿Has vuelto?, asintió lentamente, bajando la mirada, como si no supiera qué más decir. Intenté escribir para avisarte que venías, pero las palabras se desvanecieron. Las excusas que intentaban formarse en mi boca murieron antes de ser pronunciadas. ¿Por qué ahora?, pregunté, la única pregunta que realmente importaba después de casi 3 años de ausencia. Las cosas no salieron como esperaba en el norte, confesó, las palabras saliendo con dificultad, como si le costara pronunciarlas. El trabajo se acabó, las promesas resultaron falsas. Pensé que podríamos intentarlo de nuevo aquí. Un silencio denso y pesado siguió a sus palabras. Las mujeres que trabajaban conmigo, percibiendo la tensión,
se habían acercado a mí formando un círculo protector a mi alrededor. Sentí su fuerza sumándose a la mía, sus propias historias de abandono resonando con la mía. «Tus hijos están en la escuela ahora», le dije finalmente. María tiene 12 años, José 13. Lupe, Miguel y Antonio también han crecido. Son niños maravillosos, Roberto. Niños que aprendieron a vivir sin un padre. Vi el dolor en sus ojos, pero no sentí la satisfacción que alguna vez imaginé que sentiría al hacerlo ver lo que se había perdido. En lugar de angustia, experimenté una profunda melancolía, no por mi propia situación ni por la nuestra como pareja, sino por él, por todo lo que había perdido al abandonar su hogar. ¿Puedo verlos?, preguntó su voz apenas audible como un susurro frágil. Esa decisión no depende exclusivamente de mí, respondí, sintiendo la complejidad de la situación. Son tus hijos, pero ya no son los pequeños que dejaste atrás. Han crecido, tienen sus propias ideas, sus propios sentimientos sobre tu partida. Tendrás que hablar con ellos y convencerlos si están dispuestos a escucharte. Asintió lentamente con la cabeza gacha, comprendiendo implícitamente lo que no expresaba con palabras, que las cosas ya no serían como antes, que no podía simplemente regresar y pretender que el tiempo no había transcurrido, que sus acciones habían tenido consecuencias. Esa noche, después de una cena marcada por la tensión, donde los hijos mayores apenas articularon palabra, mientras los más pequeños observaban con curiosidad a ese hombre desconocido que les habían dicho que era su padre, Roberto y yo nos sentamos en el jardín, bajo el cielo estrellado como habíamos hecho tantas veces en el pasado, pero sabiendo que ya no éramos las mismas personas. El silencio entre nosotros se espesaba con el peso de lo que no habíamos expresado, anhelos ignorados, vivencias en solitario, senderos que se habían bifurcado demasiado, imposibilitando un reencuentro total. Es increíble lo que has logrado, Esperanza, rompió al fin, sus ojos fijos en el vasto campo de flores que brillaba bajo la pálida luz lunar. Nunca lo hubiera imaginado, ni siquiera creí que fueras capaz. Yo tampoco, le interrumpí sin hostilidad, pero con una determinación inquebrantable. Jamás pensé que podría hacerlo sola, que tendría la fuerza para edificar todo esto partiendo de cero. Nunca imaginé que el abandono pudiera convertirse en la mejor de las cosas que me han sucedido. Observé la sorpresa en su rostro, la confusión, quizás el dolor al darse cuenta de que su partida, que en un principio nos causó tanto sufrimiento, había sido el detonante de una profunda transformación en mí, en nuestros hijos, en nuestras vidas. «No estás diciendo que te alegras de que me haya ido, ¿verdad?», preguntó, buscando en mis ojos una confirmación de lo que intuía. «No, Roberto, no me siento feliz por el sufrimiento que provocaste a nuestros hijos. No celebro las noches que pasé llorando, preocupada por cómo conseguiríamos comida para el día siguiente. No me regocijo de haber caminado 15 kilómetros diarios, con los pies destrozados y el corazón hecho pedazos». Hice una pausa observando cómo las estrellas brillaban con la misma intensidad que aquella noche en que te fuiste, cuando pensé que mi mundo se derrumbaba. Pero a pesar de todo, me alegro de la mujer en la que me he transformado gracias a todo eso. Me siento orgullosa de haber descubierto una fuerza que desconocía poseer. Me complace haberles demostrado a nuestros hijos que a veces, de la tierra más árida brotan las flores más hermosas. Roberto, por su parte, permaneció en el pueblo durante las siguientes semanas, hospedándose en casa de un primo lejano. Venía cada día a visitarnos, intentando reconstruir la relación con sus hijos. María y José se mostraron distantes al principio, aún dolidos por tu abandono. Lupe, con su carácter más reflexivo, te hacía preguntas que te dejaban sin respuesta. Miguel y Antonio, apenas unos niños que no guardaban recuerdos claros, se debatían entre la curiosidad y la aprensión al encontrarse con ese hombre desconocido al que les presentaban como su padre. Paulatinamente se empezó a desarrollar una incipiente relación entre ellos. No era la misma ni podía serlo, pero era algo nuevo, edificado sobre el presente y no sobre el pasado. Una tarde, mientras Roberto jugaba con los hijos menores y yo supervisaba los preparativos para un envío especial de orquídeas a la florería de Isabel, Esperanza se acercó con una expresión grave. Inició la conversación con una voz que no le había escuchado antes, humilde pero firme. He estado reflexionando mucho estos días, observando lo que has logrado aquí, cómo has criado a nuestros hijos, cómo has generado empleo para tantas mujeres del pueblo. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Quiero quedarme, dijo finalmente, quiero ser parte de esto. Quiero ayudar, aportar, estar presente para los niños.
No espero que nuestra relación regrese a como era antes. Comprendía que la idea era inalcanzable, aunque una chispa de esperanza me susurraba la posibilidad de crear algo diferente. Lo observé detenidamente a él, quien antaño había sido el epicentro de mi existencia, luego un espectro de sufrimiento y ahora, frente a mí, implorando una nueva oportunidad. No puedo decidirlo sola, le respondí tras una pausa. Este jardín, este negocio, nos pertenece a todos, a mí, a los niños, a las mujeres que trabajan aquí. Debemos decidir juntos. Fue así como Roberto permaneció, no como el marido que reclama su lugar, sino como un trabajador más en el jardín de flores que yo había erigido con tanto esfuerzo. Aprendió el arte de cultivar, de mimar las plantas más frágiles, de preparar los envíos para la ciudad. Paulatinamente se ganó el respeto de los niños y las mujeres, no por su pasado, sino por su esfuerzo en el presente. Nuestra relación, sin embargo, nunca recuperó su esencia original. El amor juvenil, impulsivo e incondicional que sentí en el pasado por él se había transformado en una relación más madura y profunda, caracterizada por un respeto prudente, una amistad que se construía con cautela y en contados y especiales momentos, la reaparición fugaz de la ternura que alguna vez nos unió. Para el año 1967, el negocio que iniciamos, antes un simple campo de flores, se había consolidado en una próspera empresa que empleaba a más de 20 mujeres de la comunidad, simbolizando una floreciente esperanza. Flores de Esperanza, que al principio era solo el nombre elegido por Isabel para sus productos en su tienda, se había convertido en una marca reconocida en Oaxaca y en otras regiones. Además, habíamos diversificado nuestra actividad, incursionando en la elaboración de aceites esenciales, jabones artesanales y otros productos derivados de nuestras flores, lo que impulsó aún más el crecimiento del negocio. Mientras tanto, nuestros hijos crecían. María, con 14 años, ya manifestaba su deseo de estudiar administración de empresas en la universidad, un sueño que habría sido inimaginable cuando Roberto se fue. José, el mayor de los hermanos, con 15 años, demostraba un interés apasionado por la agronomía, dedicando su tiempo a estudiar y experimentar con nuevas técnicas de cultivo para optimizar la producción de la familia. Lupe, con 11 años, mantenía su reputación como la intelectual de la familia, sumergida en la lectura de libros y alimentando el sueño de convertirse en escritora o maestra, ideas que la mantenían ensimismada. Miguel, a sus 9 años, había descubierto su talento para el dibujo, y sus detalladas ilustraciones de las flores de la familia se utilizaban ahora en el diseño de los empaques de los productos, agregando un toque personal y atractivo. Antonio, el más pequeño, con 7 años, sentía una conexión especial con la tierra, pasando horas en el campo entre las flores, hablándoles y cuidándolas con una delicadeza que le recordaba a la narradora sus propios inicios en el negocio. A veces, en las noches silenciosas, cuando todos dormían y el campo de flores descansaba bajo la pálida luz de la luna, la narradora salía a caminar por el camino que tantas veces había recorrido, esos 15 kilómetros que habían definido su vida. Aunque ya no lo transitaba diariamente como antes, pues ahora contaban con un pequeño camión para transportar las flores a la ciudad, y muchos compradores preferían ir directamente a la finca para adquirirlas. A pesar de todo, ese era mi camino, el trayecto que me había revelado que la verdadera distancia no es la que existe entre dos puntos geográficos, sino la que transitamos en nuestro interior. Era el camino que me había demostrado que en ocasiones, para florecer y alcanzar la plenitud, es imprescindible cruzar el desierto más inhóspito. Mientras avanzaba bajo el cielo estrellado, mi mente se enfocaba en la joven llena de esperanza de 1963, en esa mujer aterrorizada y desesperada que se encontró sola, con 5 hijos que alimentar. Hubiera deseado decirle que todo saldría bien, que encontraría una fuerza que ni siquiera sospechaba tener, que el camino que parecía el final de su vida en realidad sería el comienzo de algo extraordinario. Sin embargo, tal vez era mejor que no lo supiera en ese momento, porque fue precisamente la incertidumbre, el miedo, la necesidad desesperada de sobrevivir, lo que despertó en mí la capacidad de luchar, de crear, de convertir el abandono en una oportunidad. En el jardín que había plantado con mis propias lágrimas, un lugar que se extendía y embellecía constantemente, yo también florecía, comprendiendo cada día que la vida, como las flores más valiosas, a menudo brota del suelo más inhóspito, nutrida por las lágrimas más dolorosas, y que aquel trayecto de 15 kilómetros que un día transité con los pies lastimados y el corazón destrozado, me había conducido precisamente a donde debía estar, no a una ubicación física, sino a ese rincón interno. Donde finalmente me reencontré, donde entendí que incluso en el desierto más desolado, incluso en la noche más oscura, siempre reside la promesa de un nuevo amanecer,
de un jardín inesperado, de un camino floral que nace de las propias lágrimas. Si están atravesando dificultades, recuerden, en ocasiones, el abandono es el preludio de algo hermoso y las lágrimas pueden ser el riego de las semillas de un futuro que aún desconocen. Al igual que las flores más hermosas, capaces de brotar incluso en el suelo más seco, podemos sobreponernos a las peores dificultades y seguir adelante, floreciendo con fuerza. Este es el legado que quiero dejarles, un camino lleno de esperanza. Agradezco profundamente que me hayan escuchado. Para no perderse más historias inspiradoras, recuerden darle me gusta a este vídeo, suscribirse al canal y activar las notificaciones. Compartan esta historia con quienes puedan encontrar consuelo en ella. Me gustaría saber desde dónde me están viendo, cuéntenme en los comentarios. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo estas historias de vida. Hasta pronto amigos, yeah.